yelmo de la salvación colocado. Saber claramente la voluntad de Dios para nuestras vidas y saber que Dios quiere que vivamos en libertad de mente y de pensamiento. En 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Miren lo que dice allí, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí le llama a los pensamientos fortaleza. Y dice que las armas de nuestra milicia, las que el Señor nos ha dado a nosotros, oración, ayuno, alabanza, adoración, todas estas armas que Dios nos ha dado a nosotros, no son carnales, sino que son espirituales. Entran en el espíritu del hombre, entran en la mente, entran en el corazón y son poderosas en Dios. Y dice armas de milicia, porque son armas de guerra para destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Porque un pensamiento que se apodera de alguien es una fortaleza y lo hace hacer cosas que no debe hacer. Lo hace perder su paz, su tranquilidad, su equilibrio, su sosiego y permite entrar demonios de diferentes índoles. Son puertas abiertas que hay que cerrar. Por eso es importante que los creyentes vivan cerrando puertas, vivan confesando diariamente sus pecados, vivan confesando diariamente las cosas que hacen que no agradan a Dios, pero también vivan anhelando hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, buscando la fuerza espiritual, dirección por la palabra para hacer cosas mayores, que vivan siempre conectados al bien, que deseen, escudrillen el corazón, que no haya un pensamiento de odio, de rencor ni de amargura hacia nadie. Es cierto que gente nos hace mal, es cierto que gente a veces puede hablar de ti y tratar de destruir tu carácter, tu vida, tu pensamiento. Son gente ignorante que no entienden la obra de Dios, pero tú tienes que comenzar a operar en armas diferentes, porque tus armas no son las de ellos, esas son armas carnales, las tuyas son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y el amor, la gracia, el bendecir en vez de maldecir, es un arma espiritual poderosa para destruir toda maldición en tu vida y todo dardo de fuego que el diablo quiera lanzarte. No lo recibas, simplemente no lo recibas porque tienes el yelmo de la salvación. Es el casco de la salvación que guarda tus pensamientos hasta el fin. El verso 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque las almas del diablo, las almas que el diablo opera en pensamientos, trayendo fijaciones, trayendo temores, ansiedades, todo esto son argumentos que el diablo lanza, que vienen con argumentos de las tinieblas, vienen con argumentos de la lógica, vienen con argumentos de la razón, pero aquí dice derribando argumento y toda altivez, porque estas armas vienen con altivez, como quien dice, yo quiero mostrar mi superioridad, mi conocimiento, mi esto, mi aquello. Todo esto es altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Que todo lo bueno, todo lo que agrada a Dios, todo lo que avanza el reino de Dios, todo lo que construye, todo lo que edifica, todo lo que hace la obra de Dios es de Dios. Y todo lo que se opone a eso, todo lo que resta, todo lo que daña, todo lo que destruye, todo lo que derriba, viene de las tinieblas. No podemos confundir una cosa usando argumentos. Los argumentos hay que derribarlos en la mente, en el corazón y en el pensamiento, porque es una obra del diablo y el diablo quiere usar personas que de repente son buenas, pero sus pensamientos están atados. Entonces, muy importante, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios 2:10 sigue diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, en esos pensamientos, en esos deseos, en esas pasiones, anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos que Satanás es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Note, en otro tiempo nuestra mente era taller del diablo. Nuestros pensamientos eran el taller del enemigo, la fábrica del enemigo para producir maldad, incomodidad, rencor, malas palabras, hablar mal de la gente, destruir personas. Pero en otro tiempo eso era lo que operaba en nuestra mente. Pero aquí dice claramente, ahora nosotros vivimos
en los deseos, no de nuestra carne, sino haciendo la voluntad del Señor, con pensamientos correctos, porque antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiere decir que antes esos pensamientos nos llevaban a la ira, hacían algo y nos airábamos, hacían algo y queríamos salir y defendernos y apedrear a aquella persona que nos hizo algo. Pero Dios dice, no, ese no es tu pensamiento ya. Esas armas carnales ya no existen en tu vida. Tienes que levantar armas espirituales. En Isaías 58 dice, en el verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en la liberación espiritual? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros como milagros espirituales de liberación, milagros de liberación? Que nosotros entendamos que no es solamente orar y ayunar, no es solamente hacer ejercicios bíblicos, porque hay gente que los hace por la religión, porque tienen un pacto religioso, porque creen que con eso se ganan el cielo, por muchas razones. Pero Dios dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, aunque eso hay que hacerlo, ¿verdad? Pero por los motivos correctos, hay que orar, ayunar por los motivos correctos. Desatar las ligaduras de impiedad. Este es el ayuno que yo escogí, que ustedes desaten las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, porque la liberación mental trae a nosotros liberación de toda opresión. Las cargas se van, los problemas se van y ahora podemos operar en paz, en tranquilidad. Y ese espíritu que tú vas a aportar, tus palabras van a aportar un espíritu que sana, un espíritu que liberta al cautivo, un espíritu que trae paz a los que están turbados. Alguien te cuenta un problema y cuando termina de hablar contigo, termina tranquilo, termina reposado. Los demonios se tienen que ir, los pensamientos inicuos tienen que ser derribados, son fortaleza que tus palabras de paz, tu palabra de confianza en Dios, tu palabra de amor puede derribar esa fortaleza en el corazón de la gente. Para eso hemos sido llamados, para liberar a la gente primero en la mente, porque usted no puede liberar a nadie en el cuerpo. Y si primero no lo libera en la mente y en el alma, eso es importante. Entonces dice allí claramente que este es el ayuno que el Señor escogió, que dejemos libres a los quebrantados y rompamos todo yugo. Él nos ha dado a nosotros esa tarea de dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. La opresión mental, esta es la peor de todas las opresiones en que pueda vivir un ser humano. No hay nada peor que ser prisionero de su propia mente, prisionero de ti mismo, prisionero de tus pensamientos. Esa es la cárcel peor que un ser humano pueda tener, porque es una cárcel que no se ve físicamente, es una cárcel que es interna. Y hay gente que vive en tormentas internas. Toda su mente, todo su cuerpo, todo su pensamiento es una tormenta de problemas, de pensamientos malos, de emociones que se producen allí, porque son emociones que se producen por esos pensamientos. Y esas emociones son negativas. Y esas emociones negativas no solamente amargan la persona, hacen a la persona una persona amargada, acomplejada, una persona que no se relaciona con otra gente, que no puede hacer amigos, que tiene muchas dificultades. Todas esas dificultades se desatan cuando la gente no se desata adentro. Todas esas emociones negativas se convierten en una tormenta que hacen imposible muchas veces la relación sana y saludable con el cuerpo de Cristo, o la relación sana con los amigos, o la relación sana con tu cónyuge, o la relación sana con tus compañeros de trabajo, porque hay tormentas dentro de ti. Que se están desarrollando porque tus pensamientos no están sanos, no están en orden. Dios quiere que tú te liberes de esas cargas de opresión. La liberación de Cristo, que Cristo da, es primero en la mente, en el pensamiento, alineando a todo altivez y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de la verdad y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Por eso es que mucha gente que cae en Alzheimer, le entra el Alzheimer, le da falta de memoria, algunos pierden la mente, algunos pierden el propósito, terminan de ambulantes en las calles, viviendo bajo de los puentes, o terminan haciendo cosas que no son lógicas, ¿verdad? Locuras en su comportamiento, su manera de ser, manías y cosas que la gente dice, esta persona está desequilibrada, ¿verdad? ¿Por qué? Algunos hasta terminan viviendo en cuevas, en grupos de gente que vive así en las calles, porque su mente ha sido invadida por los demonios. Pero Cristo vino para libertar a los cautivos. Tenemos ejemplo en la Biblia del Gadareno, que vivía así,
No sabemos qué lo llevó a perder la mente, qué lo llevó a vivir en los sepulcros, qué lo llevó a aterrorizar, los demonios que aterrorizaban toda la comunidad de Gadara. No sabemos qué pasó allí. No sabemos si los problemas que tuvo quizás en la casa o en el empleo o con un familiar o alguien que le mataron o algo que él hizo. No sabemos la situación de él, pero sabemos que este hombre se dejó ministrar hasta ser poseído por demonios que tomaron el control totalmente de su vida. Y luego no fue un demonio, fueron dos, fueron tres, fueron cuatro. Porque cuando un demonio abre la puerta, le abre la puerta a sus amigos. Y cuando viene a ver es una legión de demonios que domina la mente de la gente. Y cada día se le hace más difícil a la persona salir de esa situación. La buena noticia es que no importa cuántos demonios sean, Jesucristo rompe todas las cadenas, que los infiernos no han creado una cadena mental, que Jesucristo no pueda romper y en el Calvario no haya roto. Todas las cadenas del diablo han sido probadas y efectivas contra el poder de la palabra de Dios. Estoy hablando a gente ahora que tiene dificultades mentales o familiares que tiene, personas que conocen. Envío la palabra para romper toda cadena en tu vida. Ahora mismo declaro lucidez espiritual, lucidez mental en ti. Vuelve en sí. Yo declaro en el nombre de Jesús, como el hijo pródigo, que su mente fue afectada, se fue de la casa, se convirtió en un mendigo, en un donadie, en un borracho, en amigos de pecadores, en un vagabundo, pero un día volviendo en sí. Yo declaro que cuando te venga el sentido, como a Nabucodonosor, volverás en sí y volverás entonces a tu función plena y entenderás que no se puede abrir la mente a pensamientos negativos. Tienes que tratar de buscar la paz y seguirla, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos entender que la paz de Dios domina nuestros pensamientos, debe dominarlo en cualquier situación. Por eso es que no podemos cargar preocupaciones excesivas, hermano, porque Cristo ya rompió las cadenas y resolvió todos los problemas. No hay un problema que no haya sido resuelto en el Calvario. Entonces tú tienes que descansar, aprender a reposar. El reposo de Dios es un milagro de liberación. Aprende a vivir en el reposo del Señor, que es sumamente importante para ti, muy importante. Mira María de Magdala, una mujer que dice la Escritura que el Señor echó de ella 7 demonios. María, seguro que uno de los demonios era la prostitución, lo sabemos, porque se dedicaba a la prostitución. Se acostaba con hombres que no eran su esposo, o de repente lo hacía por dinero o por profesión, lo que sea. Pero habían 7 demonios, entonces habían otros más que vinieron con ese demonio de lascivia, demonios de mentira, quizás de engaño, de manipulación, todos los demonios que entran junto con un demonio como ese de lascivia o de prostitución. Pero es que es importante saber que cuando se encontró con Cristo, aquella mujer tuvo un cambio radical en su vida y no solamente fue liberada, se convirtió en la mujer más privilegiada del universo después de María, la segunda mujer más privilegiada del universo, porque fue la primera que vio a Cristo resucitado, fue la primera mensajera del Evangelio, a quien Cristo le encomendó llevarle el mensaje a los apóstoles de su resurrección, a los apóstoles. Ella fue la mensajera de Cristo a los apóstoles después de su resurrección. Qué posición tan extraordinaria para una mujer que tuvo 7 demonios, pero Dios está haciendo liberaciones extraordinarias en su pueblo para que tú seas un instrumento de poder y de gloria. Pero importante, hay que romper el poder de las tinieblas en nuestra vida. Fijaciones mentales hay que romperlas. Y te encuentras pensando lo mismo siempre, rompe esa fijación. Obsesiones, odio, rencores, hay que romperlo. Eso te lleva a ataduras mentales. Cristo quiere que seas libre. Obsesiones sexuales, tienes que romperlas. Si estás obsesionado con pornografía o con sexo, rompe esa obsesión diabólica en tu mente. Estás obsesionado por adicción a juegos, a videos, algunos a deportes, tienen ataduras deportivas que solo piensan en eso y la mente la tienen en eso y consumen su tiempo en esas cosas. Y no hay nada malo con ver deporte, porque tienes una obsesión allí y tú tienes una atadura que tienes que romper. Algunos tienen ataduras de vicio, de jugar juegos de azar o vicios de alcohol, de droga. Hay que romperlo. Y esto, algunos tienen
pues, otro tipo de ataduras, problemas que no logran desconectarse de los problemas que tienen y les roba el sueño, y le trae pesadillas, le trae, que los atormentan, hace que la gente que iba alrededor de ellos también participe de esas pesadillas y de esos tormentos. Mucha gente vive en eventos tormentosos noche tras noche, repitiendo los mismos eventos del pasado, de algo que te hicieron, o una persecución, un daño que te hicieron. Pero cuando tú vienes a Cristo, todo eso tiene que desaparecer, porque a su ungido Dios le da el sueño. Dios quiere que duermas, que descanses en paz y te levantes en paz. Dios quiere que tú puedas vivir confiado en el Señor. Por lo tanto, antes de eso, hay que decir todo esto, yo lo perdono, yo lo saco del corazón, yo perdono a fulano, perdono a Perencejo, perdono a Mengano, me voy a mover hacia adelante, hacia mi mejor vida ahora, y declaro que todas las ataduras se rompen en mí. Yo voy a terminar, voy a usar 3 minutos más de este tiempo para terminar, pero algo importante, yo sé lo que estoy hablando, porque yo viví esto. Cuando yo era joven, mi hermano del medio, Francisco, era un muchacho bastante violento. Desde pequeño ya vendía droga y ya estaba en cosas negativas. Pero bueno, creció en esa vida. Todos crecimos ahí en un ambiente de violencia, en la casa, y yo y mis 2 hermanos. Pero Francisco era el más terrible. Pronto, tempranito, terminó preso a los 17 años y ya era un delincuente reconocido. Bueno, un día lo fui a ver a la cárcel y me pidió que le ayudara y que escapar de la cárcel con otros presos. Hicieron un plan, me pidieron que le tirara algunas cosas por la cerca de unas cosas que hacen los muchachos cuando están enloquecidos y Satanás los controla. Bueno, el tema, a historia larga corta, se fugaron 7 personas de esa cárcel, incluyéndolo a él, ¿verdad? Y llegó a la calle y naturalmente era prófugo de la justicia, estaba loco en la calle. Un día, estaba cerca de la casa donde vivíamos, del lugar donde vivíamos, tenía un muchacho encañonado con una pistola para volarle la cabeza. Y yo vi la escena, intervine, dije, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a matar? Es tu amigo. Pero yo lo que pensaba era, él no puede hacer eso públicamente, porque los problemas nunca se le van a acabar. Un asesinato a todos los problemas que tiene sería fatal, ahí terminaría su vida. Bueno, la cuestión es que logré convencerlo y él dejó, y supuestamente hicieron las paces, pero esa misma persona armó un plan que nosotros armamos supuestamente para llevarlo a otro lugar a esa persona y que los que tenían que hacerlo lo hicieran en otro lugar, que no fuera públicamente, pero el diablo le habló a esa persona también y esa persona dijo, están invitando, pero es un plan que tienen para matarte. La cuestión es, a historia larga corta, que ese hombre empoderado por Satanás también llegó al lugar donde debió encontrar a mi hermano y a otra persona más. Yo no estaba porque yo estaba supuestamente buscando a algo, a él mismo para traerlo, pero él ya estaba ahí, me había robado la vuelta y estaba ahí con mi hermano y todo eso. La cuestión es que llevaron armas, droga y todo, y en medio de ese proceso sacaron sus pistolas mientras mi hermano estaba sentado y el otro prófugo que estaba con él y los mataron, los asesinaron ahí en esa casa, que era una casa que yo tenía cuando era joven. Entonces, fue un proceso bien traumático para mí, porque yo fui parte del plan. Yo traté de ayudar a mi hermano. Yo le tuve que matar a esa persona y ahora esa persona lo mata a él y mata al otro y yo me quedé con ese trauma de culpabilidad. Además, me sentía con la responsabilidad de vengar la muerte de mi hermano. Quiero decir que yo nunca he matado a nadie, que quedemos claros en eso, porque Dios me guardó de esas cosas, estuve en caminos de eso, fui con intenciones de eso, pero Dios siempre me guardó que de alguna forma eso no pasara, porque Él tenía un plan con mi vida. Eso lo entiendo yo ahora. Entiendo que Dios me guardó de derramar sangre, porque Dios es un Dios maravilloso y tiene planes con aquellos que tienen un corazón bueno, aunque estén en lo malo. Porque hay gente que anda en cosas malas porque están atados allí, pero Dios tiene planes con ellos. Eso no lo podemos evitar. Pero el asunto es que yo quedé traumatizado con eso y día tras día, noche tras noche, yo soñaba con asesinar a esa gente. Mis sueños eran pesadillas permanentes. Todas las noches me levantaba soñando que estaba matando a esa gente o que los estaba persiguiendo, o que me estaban persiguiendo. La escena de mi hermano la veía día tras día por años. Estuve atado a esa situación hasta que me mudé a Nueva York con esa atadura. Y aquí en Nueva York caí preso. Y gracias a Dios,
porque eso fue un salvavidas que Dios me tiró. Estando en la cárcel, allí tuve un encuentro con Cristo en una reunión que hacía un capellán en la cárcel. Allí Dios vino sobre mí, el poder del Espíritu Santo, un día y me libertó, me habló, trató conmigo y después me estuvo allí como meses llorando en la celda, pensando en todos mis pecados y arrepintiéndome, y el Señor me libertó de esa opresión y me hizo un hombre con una mente libre. Ahora yo entiendo la opresión, yo entiendo esas batallas, yo entiendo que la cárcel peor que tiene un ser humano es la mente y que Dios quiere libertar la mente. Hoy hay gente con problemas mentales por todos lados. Es una de las crisis grandes que tenemos. Gente que se levanta, mata a la familia, mata a los hijos, mata a aquellos, mata a los otros. En vez de irse, si tienes problemas, vete tranquilo, deja eso. ¿Verdad? ¿Por qué tienes que usar violencia? Entonces, pero la gente está atado y piensa que tiene derecho a cobrarse la falta o la ofensa. Dios quiere que nosotros seamos reconciliadores, que toda persona que viene con problemas lo liberemos, porque tenemos el poder para liberar en el nombre de Jesús. Así como el Espíritu Santo me liberó, a ti también te puede liberar. Y yo oro por ti en este día. Dios quiere libertar al cautivo de odios, de rencores, frustraciones, fijaciones mentales, preocupaciones excesivas. Cristo dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, ¿por qué cargar esa carga? Quita las ataduras que tienes en el cuello. Rompe esas cadenas en el nombre de Jesús. Hoy declaro el poder de Dios sobre ti, cayendo sobre tu mente. Convicción, convicción, convicción. Y tienes que tirarte al piso. Señor, perdóname, ayúdame, libértame. Hazlo. Sincérate con Dios y reconoce que necesitas libertad. Y sabes una cosa, Dios te va a libertar en este día. Este es el día de liberación. Padre, en el nombre de Jesús, declaro liberación a mi audiencia, a su familia, a sus amigos, a cualquier persona. Escribe el nombre de cualquier persona que esté atada. Si tienes con qué escribirlo, escríbelo. Y pon tu mano allí sobre ese nombre, porque ahora el Espíritu Santo va a comenzar a traer claridad mental. Ahora el Espíritu Santo va a romper fortalezas mentales. Ahora el Espíritu Santo va a arrancar odios, rencores y va a arrancar todo lo que impide su gloria en la vida de esa persona, porque no naciste para ser esclavo del diablo, naciste para ser libre, y aquel que el Hijo liberta es verdaderamente libre. Yo te bendigo, acepta esta palabra, tómala, vive en libertad. Este es tu mejor día, es día de libertad.